Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, de nuestro canal de YouTube Capacitarte es Clave. Esta vez queremos hablar sobre matemática y en especial te quiero hablar sobre este libro que se llama 6 claves para la clase de matemática. Y hoy lo que vamos a hacer es tocar una de sus claves, que es la clave 2, que son los contenidos. Te quiero contar un poco la historia de este libro. Este libro surgió por una cuestión de necesidad. Yo cuando me preparé para ser maestro me encontré que después del profesorado no tenía las herramientas necesarias para poder trabajar con los chicos en matemática. Además, en mi trayectoria escolar nunca había sido estimulado con la matemática. Recién una vez en séptimo grado tuve la posibilidad de darme cuenta que podía hacer matemática cuando una docente trajo un montón de recursos manipulativos y yo empecé a darme cuenta que con mis manos podía hacer matemática. Luego, lo que ustedes saben, fui a secundaria, una matemática muy tradicional que otra vez me volvió a tirar hacia abajo. Cuando fui al profesorado y vi la materia didáctica de la matemática, dije, esta es la mía, acá voy a aprender. Y otra vez lo teórico, porque todavía estábamos en un paradigma muy tradicional. ¿Qué pasó? Cuando llegué al aula me encontré con los chicos y que no tenían las herramientas necesarias. Entonces empecé a buscar, a hurgar y a hurgar y me fui haciendo como pequeños instructivos para tenerlos en cuenta a la hora de trabajar con los chicos. Cuando en mi trayectoria pude ser director, vi que en los docentes también estaba este problema, así que usé esos materiales para hacer instructivos y de todo ese material, de todo ese recorrido, después de 26 años, se me ocurrió escribir este libro que se llama 6 claves para la clase de matemática. Te cuento un secreto, yo además de maestro soy profesor de prácticas de lenguaje. ¿Te imaginas escribir un libro de matemática? No, pero bueno, la necesidad y la aplicación justamente de la resolución de problemas me llevó a construir este libro. Y hoy quiero compartir con vos la clave 2, que tiene que ver con los contenidos. ¿Te enganchás? Bueno, como te conté, mi libro se llama 6 claves para la clase de matemática o para planificar la clase de matemática. Un título re largo, pero bueno, justamente estas 6 claves son, primero, conocer la postura didáctica. Si yo no tengo la postura didáctica que tiene este diseño y que tiene la matemática, es difícil que después pueda hacer las demás cosas. Y ahí viene el punto 2, que es el diagnóstico. En el libro yo te explico cómo poder hacer el diagnóstico. De hecho, el diagnóstico también forma parte de un video de nuestro canal de YouTube. Si vos podés buscar cómo diagnosticar el área de matemática en nuestro canal de YouTube. Después viene la organización de los contenidos. Después viene el contexto en el que voy a poner esa didáctica, que es la situación problema. Una vez que tengo claro la postura didáctica, cómo diagnosticar, cómo organizar los contenidos y que la situación problema va a ser mi contexto, recién ahí puedo planificar. Y para cerrar toda estructura necesito evaluar, saber qué pasó con lo que enseñé. Entonces, estas son las 6 claves que les voy dando en este libro y hoy lo que vamos a trabajar es con la clave 3, por eso está marcada, que tiene que ver con los contenidos. Si bien los contenidos están proscriptos por el diseño curricular, la clave va a estar en que yo haga un buen diagnóstico y saber en qué piso voy a conformar los contenidos del nuevo año y no ponerse mal si, digamos, el grupo no alcanzó determinados contenidos del nivel anterior, eh, porque es importante seguir esa escalera de trabajo, porque lo que pensaron los que diseñaron el diseño curricular es en orden creciente. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que necesitamos diagnosticar para poder hablar de los nuevos contenidos. Bien, si vamos al diccionario, dice contenido es algo que contiene dentro de una cosa. El término suele utilizarse para nombrar al producto que se encuentra en un envase o recipiente. Como profe de lengua, me gusta pensar siempre en el sentido de las palabras, ¿no? Y justamente cuando hablo de contenidos, me gusta jugar con los docentes en los talleres con respecto a que, bueno, el contenido tiene un montón de cosas adentro. Por eso tiene ese nombre. Y fíjense que dice, digamos, a nivel escolar, los contenidos escolares son el qué de la enseñanza y se definen como el conjunto de saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera valiosa y esencial para su desarrollo y socialización. Bien,
Pensemos entonces en los contenidos de matemática, ¿no? Y justamente después vamos a ver cómo un especialista nos calma con respecto a la cantidad de contenidos que tenemos que dar. Tenemos que recordar que cuando yo trabajo matemática, uno de los objetivos es que los chicos piensen matemáticamente, no que tienen que saber 854 cosas de la matemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos diferenciar tema de contenido. ¿Qué sucede? Yo, digamos, elegí el vaso de agua para hablar de tema porque los temas son insípidos, incoloros, ¿sí? Como el agua, ¿no? Inertes. eh, y, y justamente, si yo me paro desde el tema, no logro la riqueza que va a tener el contenido de matemática. Porque, digamos, ¿qué contiene? ¿Qué cosas contiene? Contiene temas, sí, los temas los contiene, está, pero también contiene procedimientos, actitudes, habilidades, capacidades. Por eso el tema es algo suelto, ¿no? Es algo, por eso decíamos que es insípido, ¿sí? Incoloro, inerte, o sea, no tiene sentido por sí mismo. Muchos docentes cuando planifican caen en el tema y dejan de lado el contenido. El contenido es más rico, ¿sí? Contiene el tema, como les dije antes, pero también tiene procedimientos, actitudes, capacidades, habilidades. Y el contenido tiene todo un engranaje de trabajo. Es una construcción mucho mayor que lo que es el tema. El contenido es intencional. Me habla de las acciones que van a realizar los alumnos, pero también de las acciones que van a realizar los docentes. Y el contenido se posiciona en el área de matemática en la situación problema, por ejemplo, a nivel general, en la organización de una olimpiada matemática en forma de proyecto, o sea que el contenido siempre va a tener un contexto y en cambio el tema no va a tener. Y el tema por sí solo no me habla de lo que van a hacer los alumnos y lo que tiene que hacer el docente. Por eso hablamos de contenido y no de temas, ¿sí? Tenemos que muchas veces a las palabras reflexionarlas y tener claro cuál es, digamos, su significado. Entonces, acordate que en matemática tenés que dar contenidos, no tenés que dar temas. A veces usamos las palabras malamente y también, además de usarlas malamente, aplicamos un diseño curricular que no se corresponde a la postura que estamos queriendo llevar a cabo. ¿Qué nos decía el diseño curricular o la fundamentación de la construcción del 2008? Que no difiere a la del 2017-18. Recuerden que los diseños curriculares cada 10 años son revisados porque hay un feedback en lo que ocurre en determinadas escuelas, que son escuelas pilotos o modelos, donde en el ministerio van controlando qué va pasando con la propuesta que ellos hicieron, porque una cosa es proponer desde un escritorio y otra cosa es ver lo que sucede con los chicos en el aula. Entonces, me habla de los conocimientos matemáticos y me los organiza en dos partes. Por un lado, las relaciones establecidas, que nosotros las conocemos, que tiene que ver con los números, naturales, racionales, las operaciones básicas, las figuras, los cuerpos y las propiedades. Se llaman relaciones establecidas porque estos tres ámbitos se interrelacionan. La operación tiene sentido en el número, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero además me pide que también tengo que trabajar con las características del trabajo matemático. Quizás no leíste la fundamentación del diseño del 2008, ¿no? Entonces quiero traerte a cuento, porque a veces uno va directamente a los contenidos, ¿no? Para poder armar la planificación. Pero es súper importante conocer la postura didáctica que nos atraviesa. Por eso, en el libro, yo arranco con la postura didáctica. Si no partimos de la postura didáctica, se hace difícil después hacer lo que corresponde y lograr lo que se debe con los chicos. Bien, entonces, el diseño curricular en la parte teórica me decía esto, ¿no? Que yo tengo que tener en cuenta estos dos formas de los conocimientos matemáticos. Por un lado, las relaciones establecidas y por otro, las características del trabajo matemático. ¿Y cuáles son las características del trabajo matemático? Bueno, son las formas en que son producidos, o sea, cómo se originaron, cómo se construyeron, y por otro lado, todas aquellas prácticas que llevaron a que se puedan elaborar. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos tienen que ser matemáticos,
tienen que pasar por la experiencia de ser pequeños matemáticos, porque en realidad la matemática ya está, digamos, su cuerpo de conocimientos está construido, pero en el aula tiene que aparecer una mini construcción como hizo la humanidad. Si bien a la humanidad le llevó miles de años llegar a construir los conocimientos matemáticos que hoy tenemos, y sin embargo todavía hay cosas no resueltas, a los chicos también tiene que llevarles tiempo. Por eso abarrotar de contenidos el año escolar hace que, digamos, no se puedan asimilar como corresponde. Pero ¿qué pasa? El diseño lo que me pide es algo fundamental, que es dar vuelta esa propuesta. Yo tengo que trabajar las características del trabajo matemático, ¿sí? O sea, esas formas en que se produjeron los conocimientos y las prácticas que llevaron a su elaboración, porque le van a dar sentido al número, a la operación, a las figuras, o sea, a las relaciones establecidas. ¿Qué pasa? Nosotros nos paramos cuando no tenemos claro la diferencia entre tema y contenido, nosotros nos paramos generalmente en el tema, o sea, en el número, en la operación, en las figuras. Pero digamos, el contexto que le va a dar sentido a la matemática es el trabajo en conjunto, porque necesito de los temas, pero necesito de las habilidades. Y ahí viene a cuento por qué en los diseños curriculares empezaron a cambiar determinadas cosas. Por ejemplo, en el nivel primario apareció la idea de modos de conocer, que justamente tiene que ver con las características del trabajo matemático. Pero ¿qué pasa? Al no haber leído la teoría, al no saber la teoría, uno dice, bueno, me agregaron este ítem a la planificación. No, en realidad viene por una cuestión de la didáctica de la matemática, que tiene que ver con, que se alinea con la matemática francesa. Entonces, tener conciencia de esto va a hacer que le demos otro sentido a el tema, a los números, a las operaciones y a las figuras. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con el nivel inicial, donde se habla de capacidades. En el nivel secundario lo que ocurre es que todavía estas modificaciones no han llegado. Han llegado para algunas escuelas que son las escuelas pilotos, donde se está trabajando con capacidades y con habilidades, ¿sí? Pero todavía no está el diseño. También el nivel secundario tiene una tradición justamente bien tradicional con respecto a la enseñanza de la matemática. Entonces, bueno, hacer esta modificación lleva primero a que pensemos la fundamentación. Por eso el gobierno mandó un módulo con toda la teoría de la nueva escuela secundaria que se pretende implementar para el 2030, ¿no? Se va a hacer todo un trabajo ahora, estos años, para poder construir la escuela 2020-2030, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa con el nivel inicial. Conocer lo que le sucede al nivel inicial para la gente primaria le va a servir para poder articular. Fíjense, esta es una de las dos páginas que tiene el diseño curricular con respecto a los contenidos de matemática en el nivel inicial. Sí, tiene dos páginas. Si no me equivoco es la página 38 y 39. Y ustedes me dirán, ¿pero tan poquito? Bueno, ¿qué sucede? Acá está en clave la habilidad del docente para hacer que el grupo que tiene, por ejemplo, de sala de 3, tenga una trayectoria de trabajo. Entonces, lo que acá me busca es relajar en cuanto a que tengo cosas puntuales que trabajar y yo como docente tengo que tener la habilidad de ir eh, moldeando al grupo para que vaya creciendo con respecto a estos contenidos de matemática. Me da mayor tiempo, me relaja, me relaja en el sentido que no tengo que ir ante una sábana de contenidos, sobre todo porque los grupos de inicial son muy heterogéneos, entonces me da tiempo para el juego, me da tiempo para la exploración y me da tiempo para un montón de habilidades que a veces parecen que son invisibles, pero uno, el que tiene un hijo en nivel inicial, sabe que cuando el nene entró al jardín y terminó un año, no es el mismo. Hay un montón de cosas que ha aprendido. Entonces, acá la clave está empezar en la trayectoria del chico, y en realidad del grupo, y bueno, y va a estar muy focalizado en la memoria didáctica que deje la docente por ejemplo, como dije, si estaba planificando para sala de 3, cuando haga el cierre del año, dejarle claro
que ese grupo llegó hasta esta instancia, ¿no? Y bueno, y acá apelar a los saberes previos. Nosotros sabemos, porque hemos tenido experiencias en otros diseños, de lo que se espera, entre comillas, de un niño de 3, de un niño de 4, de un niño de 5. ¿La diferencia cuál es? Que el rol del docente acá va a ser qué le pasa a este grupo. No porque tenga 3 años va a tener determinadas conductas o determinadas posibilidades, ya sea porque puedan ser inferiores o porque en realidad puedan ser superiores y digamos, yo estaría trabajando con algo inferior. ¿Está? Entonces es súper interesante el desafío que tienen las maestras jardineras con respecto a el trabajo en matemática. Entonces hay dos claves. Primero, aprovechar este espacio que aparentemente tengo de flexibilidad para poder empoderar al grupo y fortalecerlo. Y por otro lado, usar los saberes previos de cómo se organizaba una sala de 3, de 4 y de 5, teniendo en cuenta ahora la trayectoria de los grupos, no una lista de contenidos la cual, digamos, me llevaba a algo ideal cuando yo tengo un grupo particular. Es interesante el desafío. Bueno, ¿qué pasaba en el diseño curricular del 2008? Porque muchos docentes que leen por arriba el diseño dicen, otra vez me cambiaron el diseño. En realidad no cambiaron las cosas, solo que yo creo que en cada encuentro con el material nuevo eh, te tratan de enseñar algo nuevo. El tema es que no hay nadie que te lo diga. Tu DIE no te lo dice, los documentos no te lo dicen. Da la sensación de que, bueno, de que otra vez me cambiaron, pero en realidad no. El diseño curricular del 2008 me hablaba, por ejemplo, del contenido de resolver problemas que impliquen usar y conocer números. Y dentro de ese contenido estaba, por ejemplo, resolver problemas que impliquen usar, leer, escribir y comparar números hasta el orden de los millones. ¿Qué pasaba? Si a vos no te explican que todo eso no lo podés trabajar en una sola clase o en un solo mes, ¿qué sucede? Vos vas y das todo junto. ¿Y qué pasa? Haces que el chico acumule un montón de contenido que después no va a poder ver todo. Por eso hablamos de contenido. O sea, adentro hay un montón de cosas, ¿sí? Cuando hoy hablábamos de la caja, ¿te acordás? Hablamos de la caja, el contenido como caja. Adentro tiene un montón de cosas, ¿sí? Y hoy te las quiero mostrar y quiero hacerte reflexionar. Este es del 2008, ¿sí? Entonces, fíjate todo lo que tiene adentro el contenido. Tiene resolver, que es la acción que van a hacer los chicos. Tiene el contexto, que es el problema. Tiene las habilidades que yo espero del chico. Usar, leer, escribir y comparar. Y tiene los temas o conceptos, que sería el número y los millones. Entonces, si yo solamente corté y pegué y lo puse en la planificación y después busqué una actividad eh, que respondiera a eso, estoy sacándole poco jugo a todo lo que tiene este contenido. ¿Qué sucede? En una primera instancia voy a hacer esto usando la habilidad de usar. Otra vez o en otra ocasión voy a usar la habilidad de leer. En otra voy a trabajar la parte de escribir y la de comparar. Muchas veces al poner y cortar y pegar el contenido no tenemos en cuenta todos los aspectos, todas las habilidades que tenemos que poner en funcionamiento. Y eso me pasa cuando veo planificaciones o cuando veo las evaluaciones de una determinada unidad o proyecto, donde les recuerdo siempre a los docentes que no en la evaluación no aparecen todas las habilidades que trabajaron. Por ahí solamente hay algunas, ¿sí? Entonces, eh, leamos los contenidos con otra mirada, con el concepto de caja. Bien, esto es lo que pasaba en el 2008. ¿Qué pasó en la transformación, en la evolución del 2017, 18, no sé cuándo vos lo habrás recibido? Hablamos de conceptos y de modos de conocer. Esta suma da el contenido. Un contenido está formado entonces por conceptos y por modos de conocer. Y nuevamente aparece un contexto de trabajo que son los problemas. Dice problemas variados de suma y resta. Y aparece el tema, que sería la suma por un lado y la resta por el otro. Y además aparecen los modos de conocer, que dice resolver problemas de varios pasos que involucren sumas y restas. Interpretar la información provista en diferentes formatos. Argumentar su relación explicando la utilización de las propiedades de los números y de las operaciones. Y ahí lo que me está hablando son las habilidades que tiene que tener el chico, ¿sí? El alumno.
Entonces, fíjate que, a ver si puedo mostrarte así, ¿lo ves? Y así, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Lo que me está tratando de enseñar esta modificación es que dentro del contenido hay varias cosas. Por un lado, lo agrupamos en dos cosas, ahora como para que lo entiendas. Te lo agrupo en concepto y en modos de conocer. El concepto está relacionado con el tema y el contexto de trabajo, que en el caso de matemática va a ser el problema. Y por otro lado están los modos de conocer, que son las habilidades, ¿sí? Una sugerencia que yo siempre les doy a las maestras para planificar es que cuando vayan al diseño corten y peguen los verbos de los modos de conocer, como para poder darse cuenta si en las actividades que plantean en verdad están trabajando las habilidades y no están cayendo en el tema. ¿Te parece interesante esta propuesta? Y como te dije, hay una fundamentación, ¿no? Los matemáticos franceses son los que están desde hace 30 y pico de años proponiendo esta ruptura en la didáctica de la matemática, que era más instrumentalista. Yves Chevalier es uno de ellos, quizás lo conozcas por la didáctica general, que es el concepto de la transposición didáctica. Y después tiene un libro muy interesante sobre matemática, que es La matemática en la escuela, la editó la editorial Sorsal. Es un libro que no es muy conocido y que en realidad tiene mucho escondido esto de la propuesta del diseño curricular. Creo que lo que nos falta es fundamentación, porque es como tener una receta, ¿sí? El diseño sería como una lista de cosas y no tener el contexto de qué, de sobre dónde lo tengo que hacer. Eh, es como que me falta una parte, ¿no? Entonces, un poquito esta publicación tiene que ver con eso, con reflexionar desde la teoría y desde la práctica. ¿Y por qué te traje a Yves Chevalier? Porque además de, bueno, de hacerte las referencias a dos libros de él que son súper importantes uno para la didáctica y otro para la matemática, es una frase interesante que dice y que está en el libro que yo escribí, que dice así, ¿no? Con respecto a una reflexión que hace en una entrevista sobre la enseñanza de la matemática. Dice así, es como si nos enseñaran a todos a ser pilotos de Fórmula 1 cuando en realidad vamos a ser simples conductores de auto. Y a eso venía a cuento esta parte, esta clave que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Poder reflexionar si la cantidad de contenidos es acorde a la necesidad cerebral del niño. Obviamente que tiene que tener conocimientos matemáticos, pero ¿para qué? Para poder pensar y razonar, no para acumular temas. Por eso siempre activar los modos de conocer. Entonces fíjate, se ponen un montón de contenidos en realidad eh, que después en la utilidad no, salvo que seas matemático o profesor de matemática, hay determinados contenidos que no los vamos a usar en la vida diaria. Entonces, ¿por qué no focalizar esos contenidos en esta esencia que es pensar y razonar? Porque incluso va a servir para otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, vos qué estás preparando, pilotos de Fórmula 1 o conductores. Esto no quiere decir que bajes las expectativas, ¿ok? Y termina así diciendo, no necesitamos una matemática heroica, sino una matemática que ayude a la gente a pensar y actuar. De nada me sirve aprender la regla de tres simples y después no sé cómo usarla. O sea, la sé reproducir para el docente en una prueba, en un ejercicio, pero después no la puedo usar en mi vida cotidiana. Entonces, nada, es súper interesante esta frase que es de una entrevista que hizo hace poquito Yves Chevalier y que me pareció pertinente para esta parte, ¿no? Para hablar de los contenidos, ¿no? En repensar la cantidad, ¿no? Ese qué que significa el contenido en el diseño curricular. ¿Y esto por qué? Porque la matemática primero es un producto cultural. Como producto cultural a la humanidad le llevó un montón de tiempo. Entonces, muchas veces ese tiempo no tiene correspondencia en el aula. Entonces, obviamente no nos vamos a tomar 10.000 años, que es más o menos la antigüedad que tiene la matemática. No nos vamos a tomar 10.000 años, pero sí proponer propuestas en el aula donde haya una construcción.
¿Para qué? Para que el alumno, perdón, pueda hacer la misma construcción que hizo el hombre, ¿no? El hombre como hombre, que le llevó tiempo y que puedan ver que no todo es... Porque después pensamos, ¿por qué el chico piensa solamente en el resultado? Porque nunca le estamos mostrando que el proceso es importante, ¿ok? Después es una materia que es práctica, o sea que no es una materia que es para el aula, es para usarla, ¿sí? Eh, entonces, eso también me implica repensarme como docente. Y acá la clave, formadora de pensamiento, ¿sí? O sea, lo que yo hago con matemática me va a generar que el chico aprenda a pensar de una forma diferente a la de otras áreas. Entonces yo tengo que darme cuenta. Y ahí están los modos de conocer, ¿sí? Ahí otra tarita que te puedo dar es esa. Buscar en el diseño curricular los verbos de modos de conocer que tengan que ver con el pensamiento. Y por otro lado, además de pensar, pues yo puedo pensar cualquier cosa, tengo que poder argumentar. Por eso también la matemática es un modo de argumentar, ¿sí? Entonces yo tengo que darle herramientas al chico para que pueda argumentar. Imagínate que esta herramienta se va a replicar, por ejemplo, en ciencias sociales, cuando después tenga que hablar sobre un periodo o la acción de algún personaje histórico. Lo mismo va a suceder cuando tenga que hablar sobre un libro en prácticas de lenguaje. Entonces, en realidad, estamos trabajando habilidades que son inherentes al niño, no al área. Y por último, y un poco lo que yo te conté en el inicio de este video, el tema de la importancia de la autoestima y acá la educación emocional, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dice el diseño curricular del 2008, la fundamentación del diseño curricular del 2008, que es para los tres niveles, ¿eh? En los tres niveles se dice esto mismo con diferentes palabras. El tema de la autoestima, ¿cuántos chicos le huyen a la matemática? Bueno, yo era uno de ellos. Yo recién en séptimo grado pude descubrir que podía hacer matemática y que no era una cuestión de que era un inútil, sino que podía ser. Y esa lucecita de ese año me inspiró de pronto a ser después autodidacta y empezar a, a reconstruirme. Obviamente, yo tengo claro que tengo límites con la matemática, que tienen que ver con ese aprendizaje de, de 11 años, un poquito más contando el profesorado, donde nada, se me exigía temas y no habilidades, o sea, no se desarrollaron habilidades, por lo tanto esas habilidades yo no las tengo. Por eso cuando armo los talleres me rodeo de dos profes de matemática que son unos capos, que me traducen o me ayudan a trabajar la parte didáctica desde el lado y desde el lenguaje matemático. Y acá esta pregunta tiene que ver con los principios del coaching. En coaching se dice que preguntas poderosas generan respuestas poderosas. Entonces, yo te abriría esta pregunta, ¿no? ¿Tus actividades se encuentran encuadradas en esos postulados en que la matemática es un producto cultural, o sea que tengo que ponerle tiempo en el aula, que es práctica, que es formadora de pensamiento, que es formadora de argumentos y que va a influir en el autoestima? Y en el autoestima va a estar también la respuesta que tenga para con la materia. Bueno, hoy te dejo pensando. Bien, ¿qué nos dice el diseño? Que tenemos que buscar el diseño y en realidad la didáctica de la matemática francesa nos dice que la combinación de los problemas de la cotidianidad del chico y los conocimientos previos me generan problemas pedagógicos. Entonces, acá tenés un poco el contexto, ¿no? Fortalecida la idea del contexto en el que tenés que planificar. Por un lado, problemas de la cotidianidad. A veces te van a pasar que hay contenidos que no pueden ser, digamos, tamizados por la realidad que vive el chico, ¿sí? Pero bueno, siempre tratar de conectarlo con eso y los conocimientos previos. Y ahí volvemos a un concepto que te dije antes, la necesidad de hacer un buen diagnóstico. Vuelvo a repetirte, hay un video sobre diagnóstico en nuestro canal de YouTube. Trata de mirártelo, que te va, digamos, a dar bastante ideas y pronto voy a hacer también una publicación sobre diagnóstico, la clave 2 de mi propuesta. ¿Sí? Entonces, ahí van a surgir los problemas pedagógicos, o sea, los problemas eh, no escolarizados, o sea, que no tienen sentido solamente en el aula, en las cuatro paredes del aula, sino que van a tener sentido para la vida. ¿Sí? Bueno, y ahí te puse el ejemplo de chicos que están cocinando, que seguramente para cocinar necesitamos el uso de la matemática. Y bueno, y un albañil lo mismo, o un carpintero en este caso. ¿Sí?
Bien, te hablé de los contenidos y te mostré los contenidos de inicial. Los de secundaria te los debo porque todavía, cuando hice este video, no estaban. Pero te quiero mostrar el mapa del nivel primario. ¿Sí? Este es el mapa de los contenidos. Los contenidos nudales, ¿no? Después, dentro de estos contenidos, ahí están los otros, ¿no? Pero quiero que lo mires y que pienses, te voy a ver a robar 2 segundos mientras vos mirás eso. Acordate de lo que pasaba con Jardín, fíjate, ¿no? Jardín, en apariencia, qué poquito, podemos decir, nada, tiene que ver con, no me importan los temas, me importan los contenidos, me importa la trayectoria. Fíjate lo que pasa en primaria, ¿sí? Sigue, continúa, hace una continuidad de eso. Fíjate lo que pasa en la unidad pedagógica, ¿sí? Y fíjate lo que pasa en tercero, ¿sí? Fíjate que, digamos, hay una progresión. Vos me dirás, che, fíjate, parece que está haciendo lo mismo. Bueno, nuevamente, acá va a estar la habilidad del docente en la construcción de la trayectoria del grupo que tengo. ¿Sí? Por eso las planificaciones no se pueden eh, prestar, repetir, porque cada grupo es cada grupo. Eh, en apariencia, si yo miro unidad pedagógica y tercero, parece que están haciendo lo mismo. Y el problema muchas veces es que estamos haciendo lo mismo. Entonces tenemos que tener una secuencia de la trayectoria. Fíjate que proporcionalidad y números racionales no aparecen hasta llegar a cuarto año. Y fíjate qué pasa en cuarto año, ¿sí? Empieza a crecer los contenidos. Y fíjate qué pasa en quinto y fíjate qué pasa en sexto, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos un tiempo didáctico en unidad pedagógica y en tercero para hacer un montón de cosas relacionadas con el juego, con la manipulación, o sea que los contenidos sean pasados por el tamiz del cuerpo, por todos los sentidos, no solamente por el sentido de la vista y el pizarrón y la fotocopia o el libro de matemática. ¿Está? Este mapa también me muestra el norte, hacia dónde tengo que ir, me muestra cómo tengo que pensarme como institución, hacia dónde tengo que llegar y cómo llego a sexto si no hago un recorrido real de este mapa desde la unidad pedagógica, difícilmente pueda llegar a todas las cosas que tiene sexto año. ¿Sí? Bueno, vuelvo a decirte, este mapa, si vos no sabes hacia dónde vas, difícil es que puedas llegar o vas a llegar a un lugar que no, no es el correcto. Mirando este mapa te das una idea general de el recorrido que se hace con los contenidos de matemática en el nivel primario. Bien, espero que se vea. Me quise hacer el artista y bueno, pero te los leo igual. Entonces, los contenidos tienen que estar, digamos, enmarcados en estas palabras claves. Por un lado, los aprendizajes previos, por otro, los aprendizajes nuevos, lo que me da que, digamos, hay una construcción, ¿sí? Un desde hasta del conocimiento, ¿sí? O sea, los conocimientos van a ser construidos a través del pasaje de cómo estaba a cómo estoy. El contexto va a ser el problema, ¿sí? El problema. El problema va a activar las relaciones establecidas, o sea, los temas. Y por otro lado, el trabajo matemático, o sea, las habilidades, o sea, los modos de conocer. Para que tengan sentido, yo tengo que tener en cuenta los intereses de los chicos y tengo que tener la integración de contenidos. Muchas veces solamente vemos un aspecto y no están integrados los contenidos. Y otra cosa importantísima, que en nuestros talleres lo reforzamos mucho, es el uso de materiales concretos. ¿Sí? Te recomiendo también en nuestro canal de YouTube, hay un par de videos sobre el uso de materiales concretos como el Tangram, que te pueden dar pistas e ideas para que vos puedas crear nuevas propuestas en tu aula y que sean novedosas y que tengan que ver con los intereses de los chicos. ¿Sí? Acuérdate que aprendemos con todos los sentidos, por eso es importantísimo que en matemática haya un material concreto, que no sea todo plano, que no sea todo pizarrón. ¿Sí?
Bien, y esto que te decía de la integración de contenidos está desarrollado en esta filmina, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el diseño curricular? ¿O qué pasa? No, primero te voy a contar qué pasa en el aula. ¿No te pasa que cuando eh, vas a la unidad de geometría y de espacio ya no tenés tiempo? Bueno, seguramente te pasa. Lo que pasa es que hay una tradición escolarizada de la enseñanza de la matemática que lo que me dice es que primero hago números, después hago operaciones, después voy a otra cosa. Bueno, no. En realidad el diseño curricular lo que te pide en los documentos curriculares que llegaron complementando el diseño, te dicen que tenés que trabajar un poquito de cada bloque, de cada eje, ¿sí? Acá por una cuestión de espacio, por eso está el asterisco en números, sabés que están los racionales y los naturales. Bueno, los racionales son más para segundo ciclo, pero bueno, por eso los puse en general y también esta idea sirve para el nivel inicial y si alguien de secundaria está escuchando este video, también le sirve para tener en cuenta. Bueno, nada, recién dijimos que se llaman relaciones establecidas, o sea que todos estos ejes se relacionan en alguna medida. Bueno, lo que tengo que buscar es eso, que en la unidad uno haya un poquito de números, de operaciones, de proporcionalidad, de medida, de geometría y de espacio. ¿Y qué va a pasar a fin de año? Yo a fin de año voy a tener desarrollado todos los espacios, todos los ejes, ¿sí? No sé si voy a llegar a todo, pero por lo menos no voy a dejar rengo a la geometría y al espacio, ¿se entiende? Y esto también te tiene que servir y tener en cuenta que ahí te va a dar la idea de calendario, grupo y contenidos, que muchas veces todos los contenidos que se plantean, por eso Chevalier hablaba de no tener una matemática heroica, o sea que donde se haga 800 contenidos, sino que en verdad podamos calendarizar los contenidos que tenemos, teniendo en cuenta que va a haber un acto, que va a haber paro, que va a llover, está. Si nosotros agarraríamos un calendario, que eso yo lo hice con mis docentes, nos encontramos en que todos los contenidos no se llegan a dar en realidad, porque justamente lo que dice Chevalier es real, los diseños curriculares de la mayoría de los países tienen demasiados contenidos, y no quiere decir que los chicos tienen que saber menos, no, tienen que tener más habilidades, porque después el saber lo buscas en el canal de YouTube, ¿está? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para que no te pase que la geometría y el espacio queden rengos, tenés que en cada unidad o en cada proyecto tocar un aspecto de cada eje. ¿Está? Obviamente, una vez que la exploración de números se agota, fortaleces los otros. Entonces, con este trabajo integrado, vas a poder potenciar mejor, vas a poder potenciar mejor el trabajo de tus chicos, ¿sí? Bien, yo te decía que en coaching hablamos de que preguntas poderosas generan eh, respuestas poderosas, ¿no? Entonces, te quería leer una parte de la página 31 de mi libro eh, que me pareció interesante leerla, no explicarla. Dice, la detección lo debemos hacer en el diagnóstico a través de variadas actividades. Observar, jugar, escribir, dialogar, dibujar, etcétera. Permitirá esto seleccionar contenidos en una trama. Esta trama de contenidos recoge las principales posibilidades que ofrece un tema de trabajo y presenta un plan de acción. Esta trama debe ser una representación mental en la cabeza del docente que incluye la conexión de los saberes, los aprendizajes previos con los contenidos nuevos, la interacción entre esos conocimientos y la construcción de una solución al problema. Tiene en cuenta los dos ámbitos de la matemática, las relaciones establecidas y las características del trabajo matemático, los intereses del grupo que ellos proponen o que genera el docente con criterio, los contenidos del área deben estar integrados, números se relaciona con operaciones, por ejemplo. Debe poseer material concreto y juegos, pues al pasar, perdón, por el cuerpo, el contenido se contextualiza de otra manera y se fija mejor. Eso era para cerrar esa idea. Y sí, tenía que ver con las preguntas poderosas esta diapositiva.
A continuación te desarrollo una serie de preguntas poderosas que les sirven a los docentes para su autoevaluación y a los directivos para la supervisión. Es nuestro deseo que les sea de utilidad. Con respecto a los contenidos, ¿trabajo con problemas de la cotidianidad? ¿La selección de los contenidos están apoyados de los saberes previos? ¿Los contenidos se convierten en problemas pedagógicos? ¿La trama de los contenidos se interrelacionan? ¿Tienen en cuenta los dos ámbitos de la matemática, las relaciones establecidas y las características del trabajo matemático? ¿Tienen en cuenta los intereses del grupo? ¿Están integrados? ¿Posibilitan el uso del material concreto? ¿Posibilitan el uso de juegos? ¿Los contenidos hablan de los alumnos? ¿Hablan de mi postura didáctica? ¿Se observa un trabajo horizontal de los contenidos? ¿Se observa un trabajo vertical de los contenidos? Cuando me refiero a esto, ¿sí? ¿Se observa un trabajo horizontal de los contenidos? ¿Se observa un trabajo vertical de los contenidos? Todas estas preguntas están hechas para que en el cerebro se replantee la postura didáctica que te traté de explicar en este video, que tiene que ver con la clave 2 de mi libro planificar la clase, 6 claves para planificar la clase de matemática. Espero haberte llenado de preguntas de lo que pasa en el aula y en tus posibilidades de planificación. Te quiero contar que si tenés dudas o cosas, podés dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales, que ahora te las voy a presentar, y hacer algún comentario. Contarte que en nuestra página de Facebook, las segundas semanas de mes se la dedicamos a matemática. Ahí vas a encontrar bibliografía, propuestas, videos de especialistas, explicaciones, ideas para una limpiada matemática, ¿sí? Así que cierro un poco con esto, ¿no? Este libro es un organizador de tarea. Espero que este video te dibuje un poco cómo es el libro. Te organiza la clase de matemática, tanto si sos director o maestro, porque está pensado desde los dos lados. Primero mi experiencia como maestro y después mi experiencia como directivo y como las cosas que surgieron al orientar a los chicos en el área de matemática. Como te decía, te quiero invitar a mis redes, a nuestras redes. Estamos en todas las redes. Nuestro fuerte es el Facebook porque es lo que estamos produciendo, pero de eso, las producciones del Facebook las replicamos en las otras redes sociales que hay. Y otra que está desarrollándose es esta en la que estás, que es el canal de YouTube, donde estamos poniendo estos videos. También estamos en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Si vos querés, nos buscás y nos encontrás. Bueno, lo que tengo para decirte ahora es agradecerte que hayas estado estos 40 minutos escuchándome. Espero que les haya sido útil estas ideas sobre los contenidos que les di, y invitarlos a seguir mirándonos por YouTube, porque hay otros videos, y a leernos por Facebook. Acordate por favor de darme un like, de suscribirte al canal, así sabes las novedades que vamos a tener todas las semanas de las diferentes áreas curriculares. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.